Esta es la última sesión del segundo día de Congreso Redlac Café y le damos la bienvenida a la señora Natalia Arango. Ella nos contará un poco sobre un caso de estudio, un caso de aprendizaje del Fondo Acción. Ella es bióloga, tiene un énfasis en zoología de la Universidad del Valle de Colombia y una maestría en ecología evolutiva de la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia en la planificación y gestión de la conservación en Colombia, Ecuador y Perú. Desde el año 2018 ha sido la directora ejecutiva del Fondo Acción y en esta posición ha promovido la transición a un portafolio de inversión 100% sostenible, lo cual es un gran logro. Muchas gracias, Natalia, por estar acá hoy y le cedo la palabra. Gracias, María Luisa. No, gracias a ustedes, los organizadores del Congreso, por haber pensado que este era un estudio de caso interesante para compartir. Me alegra mucho estar hablando en español, además, para la audiencia. Y saludo a los colegas de Redlac en esta nueva versión, que además está siendo muy exitosa. Felicitaciones. Queríamos compartir con ustedes una experiencia del tránsito del Fondo Acción a portafolios sostenibles. Tengan presente mi bio. Soy bióloga y ecóloga, entonces aquí me voy a meter en unos temas que para mí han sido emocionantes por todo lo que he aprendido y también un reto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven? Bueno, entonces, ¿cuáles son los antecedentes para que el Fondo Acción haya empezado este camino hacia un portafolio financiero sostenible? Y son antecedentes que los traigo a colación porque los tenemos todos. Todos los fondos ambientales tenemos documentos de creación que describen lo que somos, lo que hacemos y para qué fuimos creados. Tenemos expresiones que renovamos periódicamente de nuestra misión y visión institucional. Y tenemos seguramente en la mayoría de los casos políticas de inversión. En el caso del Fondo Acción teníamos una política de inversión de nuestros recursos patrimoniales que a la fecha son cerca de 49 millones de dólares. Teníamos una versión del 2016. Esto era todo lo que necesitábamos como antecedentes. Realmente lo importante era la motivación. Y les pregunto, siendo fondos ambientales, que tenemos palabras más, palabras menos, la misión de trabajar porque este planeta sea un poco más sostenible, por la conservación de la biodiversidad, por la función de los ecosistemas, ¿acaso no es imperativo que nuestras inversiones, las inversiones de nuestros fondos patrimoniales, estén en consonancia con esa misión? Entonces, para nosotros es básicamente un imperativo ético, es decir, es algo que tenemos que hacer. Y eso es alinear las inversiones con la misión institucional. Con estas dos herramientas en la mano, los antecedentes y la motivación, nos embarcamos en este camino. Este camino que ha tenido pasos y que quiero señalar rápidamente en esta presentación y que seguramente podremos compartir en más detalle y ampliar en la sesión de preguntas. Lo primero, aprender de otros y tomar la decisión. Y en aprender de otros, en un momento voy a hablar un poco más, pero fue clave la conexión a través de Redlac. ¿Por qué? Porque el Fondo Mexicano nos invitó a conocer a un grupo de gente muy interesante. Entonces yo me atrevo a decir que el primer paso de esta transición empezó a través de Redlac. Construir nuestro respaldo, el respaldo de nuestro comité o de nuestro consejo directivo es la siguiente condición. Pasar a hacer un ajuste en la política de inversiones y luego desinvertir y reinvertir. Paso 1. Entonces, aprender de otros y tomar la decisión. Cuando tenemos portafolios de inversión, y los hemos tenido desde hace, en algunos casos, más de 10 años, usualmente esas inversiones están en vehículos tradicionales. Y esto de moverse a un portafolio de inversiones, pues toma un tiempo de aprendizaje y sobre todo de tener los elementos para estar seguro que el camino es el correcto. Para nosotros fue importante aprender de otros.
el Fondo Mexicano nos presenta a un grupo que se llama Confluence Philanthropy y conocemos lo que este grupo, que es básicamente un grupo de organizaciones y de oficinas familiares y organizaciones filantrópicas en Estados Unidos, comparte sobre su camino en la inversión sostenible. Los conocemos en el 2018 y empezamos a trabajar con ellos aprendiendo. Pero eso no era suficiente. Había que entrar a pisar con firmeza en este camino y por eso es muy importante la asesoría especializada. En el caso de Fondo Acción tenemos un asset manager, un operador financiero que es JP Morgan y con ellos empezamos este camino de explorar la ruta hacia portafolios sostenibles. Y el último paso es ser precavido pero decidido. Tenemos unos deberes fiduciarios, unos deberes de garantes de los patrimonios que se nos fueron entregados. Entonces, lo primero es tener las herramientas para dar el paso sin aumentar el riesgo y sin sacrificar el rendimiento o el desempeño financiero. Y aquí me voy a tomar unos minutos para mostrarles tal vez una sola figura. En esta figura lo que ustedes ven es la comparación de cómo se comportan los portafolios que se llaman ESG o portafolios con consideraciones en inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza versus los tradicionales. Y si vemos, esto está separado en tres porque aquí tenemos el desempeño en estos primeros 3 meses del año, de este año que fue tan crítico para el manejo de las inversiones. Y como ven, en azul están los portafolios que tienen consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, y en gris los portafolios tradicionales. Y si ven en el desempeño, al principio del año hubo una caída fuerte, pero hubo más caída en los portafolios tradicionales. Esa misma tendencia, esta es la del año hasta abril. En los primeros 3 meses esta fue la tendencia y miren cómo entre marzo y abril se recuperan, incluso se recuperan más los portafolios con inversiones orientadas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Esto se repite en las inversiones en los portafolios en Europa, la misma tendencia y lo mismo en Asia. Entonces, este es uno de varios gráficos que puedo compartir con ustedes, pero lo que demuestra esto es que no solamente es el desempeño es igual, sino que en algunos casos puede ser mejor y en un momento de crisis como el que vivimos al principio del año, fueron suficientemente resilientes para retornar a números positivos igual y mejor que portafolios tradicionales. Entonces, el primer punto es entreguen, aprendan y asesórense de personas que los guíen en este camino, o eso fue lo que nosotros hicimos, y hay datos que respaldan la decisión y que muestran que no se sacrifican con características del desempeño ni se aumentan los riesgos. Segundo, el segundo paso es muy importante. Hay que construir el respaldo de sus órganos de gobierno, de los comités, del consejo directivo. Para nosotros fue fundamental en este camino el respaldo de nuestro consejo directivo. Eso se hace paso a paso. Primero empezamos con un trabajo con el equipo financiero del Fondo Acción, analizando todas estas posibilidades, aprendiendo y leyendo todo lo que nos hacían, nos compartían los colegas de Confluence Philanthropy. Presentamos luego esto como una idea a nuestro consejo directivo en la evaluación de término medio de nuestro plan estratégico y nos dieron el respaldo general. Sí, caminen por esa ruta y exploren con su asesor financiero cómo sería la transición. Ese trabajo luego entonces lo hicimos mucho más detallado con nuestro comité financiero. Hicimos el trabajo que produjimos con la asesoría de nuestro asesor financiero, lo presentamos al comité financiero, quien a su vez lo presenta ante el consejo directivo y recibimos la aprobación. Este es un paso muy importante porque significa que toda la estructura de gobernanza del Fondo Acción respalda a la dirección ejecutiva y a la dirección administrativa en este tránsito. El paso 3 es hacer el ajuste de la política de inversiones y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante este proceso? En nuestro caso era entrar a la versión 4
de la política de inversiones y es clave que la política de inversiones haga explícito en su marco conceptual para dónde queremos llevar las inversiones. ¿Cómo es esta declaración de intención de que las inversiones del Fondo Acción sean 100% alineadas a la misión y en ese sentido que sean 100% sostenibles? Segundo, la política de inversiones es la que da las instrucciones claras y explícitas al administrador financiero o a los encargados del manejo de los portafolios, de manera que puedan migrar los portafolios actuales a los nuevos portafolios sostenibles. Y por último, es el documento público que pone en conocimiento de todos la responsabilidad y el compromiso que tiene el Fondo Acción con esta causa. Y nos hace, y perdón que no encuentro la palabra en español, accountable. ¿Cuál es el paso 4? Bueno, entrar a desinvertir y reinvertir. ¿Y por qué desinvertir? Porque como nuestra política de inversiones no hacía explícitas estas condiciones y esta intención, teníamos algunas inversiones que no necesariamente estaban alineadas. Entonces, lo primero que hicimos fue partir de hacer un filtro de exclusión o un filtro negativo, es decir, eliminar de nuestro portafolio de inversiones todo lo que no fuera coherente con la misión. En el caso del Fondo Acción, por ejemplo, juegos de azar, tabaco y alcohol, armas, industrias contaminantes, combustibles fósiles y extractivos. Todo esto va en contra de la misión y de los valores del Fondo Acción. El segundo paso, luego de haber excluido inversiones, ¿qué quiere decir eso? Salir de esas inversiones, teníamos que integrar al portafolio inversiones que tuvieran integración ambiental, social y de gobernanza. Eso es lo que se llama como ASG o en inglés ESG. Ese es un proceso en el que estamos aún, pero ya casi terminando, que fue en el año 2020. Y en ese mismo proceso, con la inversión en nuevos instrumentos, pudimos hacer inversiones temáticas, por ejemplo, en energías alternativas, en esquemas de tecnología para la educación, por ejemplo. Y por último, están las inversiones de impacto. Entonces, las inversiones de impacto, como todos ustedes saben, son las inversiones que además de traerle al inversionista un retorno financiero, le traen retornos en beneficios en biodiversidad y sociales en el caso del Fondo Acción. En este camino ya habíamos empezado en el 2017 y ya voy a volver ahí en unos minutos. ¿Cómo vamos? Estas figuras lo que muestran es en junio del año pasado, esta era nuestra cartera, donde todo lo gris es lo que no es ESG, o sea, no tenía los criterios de ambientales, sociales y de gobernanza. A junio de este año, así se había transformado, esta fue la fase primera de nuestra transformación de desinversión y reinversión, y tenemos entonces que gran parte del portafolio estaba ya con criterios ESGs y a septiembre 30 vemos que nos quedan unas desinversiones por hacer, que son aquellas que no tienen los criterios, pero que el portafolio hoy está dominado por inversiones ESG. Por supuesto, el camino lo terminaremos con un 100% sostenible. Aún no lo podemos decir que estamos ahí porque hay compromisos en inversiones que se tienen que honrar. Y por último, quiero contarles esto del Fondo de Inversiones Misionales de Impacto. Entonces, el fondo hace unos años, en el 2017, con el respaldo de su consejo directivo, decide que parte de los recursos los quiere invertir en un fondo y crear un fondo de inversiones de impacto que le traiga al menos los mismos rendimientos financieros que las inversiones del resto del portafolio, pero que haga que los emprendimientos en Colombia que tengan impactos positivos en ambiente y en sociedad encuentren una manera alternativa de financiación. Entonces, en este caso somos no solo inversionistas, sino inversionistas activos, donde básicamente interactuamos con nuestros emprendimientos aliados y no solo aportamos recursos, sino que aportamos conocimientos y experiencias en temas como monitoreo, de impacto en conservación, desarrollo de productores rurales, etcétera. Entonces, nuestro Fondo de Inversiones Misionales de Impacto está en Colombia, apoya empresas que están en etapa temprana de crecimiento en varios sectores económicos
y que tienen además un modelo de negocio innovador, sostenible, escalable, con potencial para generar impacto social y ambiental y con experiencia. No empezamos de cero, trabajamos con emprendimientos que tengan experiencia. Siempre entramos con capital o deuda en una participación minoritaria y el ticket de inversión del máximo del Fondo Misional de Impacto son $470,000. Hoy tenemos 2 emprendimientos que nos hacen muy orgullosos. Mucho Colombia, que es una plataforma para el consumo responsable, que fomenta el consumo responsable y conecta productores del campo y consumidores en las ciudades para una economía más justa y unas cadenas de valor más justas y equitativas. Y Awake Travel, que es una plataforma también online para experiencias de naturaleza, turismo de naturaleza en áreas de conservación, que trabaja fuertemente con el fortalecimiento de los anfitriones que tienen a su vez acuerdos de conservación. Esto era la presentación que quería compartir con ustedes. Este es el caso de estudio donde está esta experiencia más en detalle. También tenemos la versión en inglés y me encantará contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Tenemos algunas preguntas del público. En primer lugar, vamos a leer la pregunta de Raúl Espinosa, que menciona cómo ha sido su experiencia con instrumentos ESG en el mercado local, qué tan maduro siente que está el tema de reportes con los emisores colombianos. Sí, no tenemos inversiones en Colombia. Todo el portafolio está distinta a las misionales de impacto, las últimas 2 que les acabo de mostrar. Todo el portafolio está administrado con inversiones en Estados Unidos, Europa y países emergentes. La experiencia ha sido buena. Cada vez tenemos información más detallada. Hay muchos índices con los que ahora se está haciendo el seguimiento, pero la tendencia es que esos índices se diversifiquen y tengan distintas características. Nuestro operador financiero reporta periódicamente y la calidad de la información ha sido satisfactoria y oportuna. Okay. Tenemos otra pregunta. Para la colocación de los fondos misionales de impacto, ¿qué criterios utilizan para la selección de las empresas? ¿Y qué hace atractiva a esta iniciativa versus lo que ofrecen entidades bancarias de Colombia en términos de tasas, plazos, etcétera? Vale. Con gusto, la persona que tiene esa pregunta que no la alcanzo a ver, podemos compartir la política. La política es el instrumento que da los detalles de los criterios. Básicamente, para resumir, los emprendimientos tienen que demostrar experiencia en su negocio, al menos un par de años de experiencia en el negocio, y no tienen que tener números positivos aún, pero tienen que tener una proyección de números positivos en el corto plazo, en unos 2 o 3 años. Sin embargo, la naturaleza del capital del Fondo Misional de Impacto es capital paciente, no espera retornos inmediatamente, estamos hablando de unos 7 años y estamos en los 2 emprendimientos a los que hemos entrado como accionistas, es decir, con equity, con participación minoritaria. También podemos entrar con mecanismos convertibles, pero aún no hemos hecho inversiones de esa naturaleza porque las oportunidades que hemos escogido han estado más interesados en equity. Okay. Ahora tenemos una pregunta de Kathy Matthias, que menciona que le interesa conocer el proceso de seguimiento a la cartera. ¿Con qué frecuencia se analiza si la cartera sigue alineada con la misión? ¿Y cuál es el proceso para esa revisión y para responsabilizar a los asesores financieros? Nosotros tenemos reuniones mensuales con el administrador financiero. En esas reuniones mensuales nos reportan el comportamiento de la cartera, del portafolio de inversiones. Y aquí estoy viendo,
y nos reportan cuando hay nuevas inversiones en este proceso de desinversión. Cada que se presenta una oportunidad de inversión alineada con ESGs, nos presentan la posibilidad, hacemos un análisis detallado de su alineación con la misión del fondo y tomamos en últimas la decisión de explorarlo más a fondo. Entonces estamos permanentemente, diría mensualmente, comunicados con ellos, y ellos, la pregunta es, holding your investment advisors accountable. Ellos tienen una misión, nuestros asset managers tienen una misión y unas responsabilidades que tienen que cumplir y no las reemplaza el fondo. El fondo no toma decisiones sobre las inversiones porque esa es la tarea que tiene el asset manager como experto. Sin embargo, estamos permanentemente informados sobre lo que parece interesante y que tiene potencial de inversión y que es calificado como una buena inversión por el asset manager. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. Dorian Mora le gustaría saber por qué es rentable invertir en ambiente. ¿Cómo convencer a la empresa privada para colocar recursos en esto y no en otras actividades? Hay muchas actividades que tienen que ver con el ambiente que pueden ser emprendimientos y negocios. Y yo creo que lo que hay que convencer primero es, en muchos de estos casos de los emprendimientos, es al sector financiero, más que al sector privado. Y aclaro, muchos de estos emprendimientos tienen una buena idea, tienen buenos números, experiencias que muestran que los retornos son positivos, pero les hace falta el capital para llevar a su negocio al punto de retornos positivos. Entonces, lo primero que hay que hacer, en nuestra opinión, es trabajar con el sector financiero. Ahora, puede haber el sector privado como inversionistas privados y lo que es muy fácil de demostrar con respecto a la calidad o al potencial del negocio, básicamente son los retornos financieros que tienen esos negocios. Entonces, si uno mira una experiencia como la plataforma de turismo de naturaleza que nosotros apoyamos, pues sus números son muy positivos, tienen un potencial de crecimiento muy alto. El turismo de naturaleza en Colombia tiene mucho potencial y los números hablan por sí mismos. Entonces nosotros, además de mirar que fuera un emprendimiento que tuviera retornos en conservación, porque sus anfitriones tienen que hacer acuerdos de conservación, y social, porque la plataforma tiene que distribuir sus ganancias con los asociados y con los anfitriones, también demuestra números positivos. Entonces, yo creería que el turismo de naturaleza, la moda sostenible es otra línea, el desarrollo rural sostenible con productos que tienen un plus o son que se pagan mejor por sus condiciones de equidad y la cadena de valor. Eso es para no entrar en esquemas de pago por servicios ambientales como el mercado de carbono o los fondos de agua, que tienen muchos datos de muchos años de retornos financieros positivos. Muchas gracias, Natalia. De hecho, en seguimiento, todavía nos queda un poco de tiempo. En seguimiento tenemos una pregunta un poco comentario, pregunta que menciona que hay actividades que a la vista no parecen ambientales, por ejemplo, préstamos para la compra de un bus que permite que se lleve a cabo una actividad ecoturística. ¿Qué criterios se pueden usar para filtrar y conocer el impacto que puede no ser inmediato? Este es un seguimiento a esto de parte de Melissa Castro. No sé si entiendo. Dentro de las inversiones que hace una empresa con los recursos que recibe o por préstamos o por equity, por accionistas, pues desarrolla muchas de sus actividades. Puede que sean cosas básicas como esa, como comprar un bus, pero lo que tiene que demostrar es que el retorno, por ejemplo, en el volumen de turistas o de visitas, o la reducción en los impactos porque ya no llegan en vehículos 4x4, sino que llegan en un vehículo colectivo que los deja y tienen que caminar. Es decir, hay muchas maneras de medir el impacto, así los recursos se usen para comprar un vehículo. Obviamente, uno no debe
debe buscar las alternativas para minimizar los otros efectos colaterales, como pueden ser, qué sé yo, las emisiones de carbono. Si se van a comprar un autobús que esté viejo y que esté emitiendo cantidades de gases de efecto invernadero, puede que el impacto no sea tan positivo, y no estoy muy segura si contesté tu pregunta. Gracias, Natalia. Tenemos otras dos preguntas. Manuel Campos nos pregunta experiencias sobre economía social y cooperativismo. Em, Menciona si este sector está o no incluido en los procesos de crecimiento verde o azul. No sé si querés. No estoy muy segura de entender tu pregunta. El Fondo Acción tiene experiencias interesantes en fomento de organización cooperativa y cómo esa organización cooperativa termina redundando en beneficios obviamente económicos para sus participantes, pero además beneficios para la transformación de los paisajes en paisajes sostenibles. Es el caso de lo que hemos vivido con los proyectos del Tropical Forest Conservation Agreement, que han financiado muchos de estos emprendimientos de cooperativismo y economía local, y que terminan generando tiendas locales, viveros, que son la base para reconstruir ecosistemas y para mejorar los sistemas productivos. No sé si estoy contestando tu pregunta, pero creería que en una recuperación verde como de la que todo el mundo está hablando, es un modelo que ha funcionado en el pasado y que hay que tratar de potenciar. Okay. Y por último tenemos la pregunta de Carlos Pérez de FIAES El Salvador. Menciona que la iniciativa de FIMI le parece muy interesante. ¿Cómo se realiza el manejo de riesgos en vista que podría considerarse un capital de riesgo al ser empresas nuevas o en crecimiento? Me gustaría que le comparta la política de inversión de Fondo Acción. Claro, con mucho gusto. Sí, efectivamente, el fondo y su consejo directivo reconocen que un fondo misional o un fondo de impacto es una alternativa de inversión con más riesgo que un portafolio tradicional. Los riesgos se mitigan haciendo una juiciosa debida diligencia, donde se analizan muchas variables, todas las variables del negocio a profundidad, pero no se pueden evitar. Entonces, una manera de estar cerca, una manera de una vez se hace la inversión, seguir mitigando el riesgo, es estar cerca a los emprendimientos. Pero sin duda hay un factor de riesgo más alto cuando se trata de inversionistas de impacto. Y con mucho gusto compartimos la política. De hecho, creo que está en la página web del fondo, y si no, se la hago llegar con mucho gusto. Muchas gracias, Natalia. Bueno, tenemos un minuto más. Podríamos contestar esta última pregunta. Nos mencionan cómo se puede relacionar el mercado de carbono azul en caso de realizar actividades de reforestación de mangle. Bueno, el mercado de carbono en general es una de las opciones para lograr sostenibilidad financiera para nosotros como fondos ambientales, y para todo el que se dedique a hacer esto desde la perspectiva de conservación. No importa si es azul o es verde. Nosotros hemos visto de primera mano cómo proyectos en el Pacífico colombiano han traído beneficios financieros a comunidades étnicas que no habían recibido nunca recursos públicos ni privados como pago por un servicio ambiental. Algunas de esas comunidades tienen mangle, sin embargo, pues estos proyectos son todos de carbono verde, llamémoslo así. Entonces, el mercado de carbono es una fuente muy importante de recursos para la conservación, donde hay un comprador que recibe un bien que puede usar o para responsabilidad corporativa o para mitigar su huella, o en el caso de Colombia, para ir hacia la carbono neutralidad y disminuir los impuestos que debe pagar por el consumo de combustibles fósiles. Entonces el mercado azul o el verde son alternativas de sostenibilidad financiera muy importantes, y que el Fondo Acción ha explorado en detalle durante los últimos 11 años, y también está disponible un estudio de casos si quieren conocer un poco más al respecto.